Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Tony, muy bien, gracias por invitarme. A ti por venir. Te he invitado porque si hablamos de marca, hablamos de cultura, hablamos de equipo, no podemos dejar de hablar de la gestión de este equipo, que es la pieza fundamental a la hora de asimilar y también de mantener la cultura. O sea que hoy haremos análisis de Fresh People, de tu empresa, pero también hablaremos de la relación entre el equipo y la cultura de una marca desde el punto de vista, evidentemente, de los recursos humanos, que es de lo que sabéis en Fresh People. Antes de empezar, cuéntanos un poco cómo te defines tú y cuál es tu rol también dentro de la empresa. Pues yo me defino o me definen como un soñador, ¿no? Al final, yo soy de ese tipo de personas que sueña con construir cosas, con generar impacto, que le gusta crear y creer que puede hacer cosas que otras personas usen, que les sirvan, que genere impacto. Y bueno, al final con esos sueños es con lo que siempre me ha gustado construir, ¿no? Desde proyectos desde muy joven Ujú. hasta en este caso Fresh, pues bueno, soñar y construir, ese es un poco mi mantra. Mola. Cuéntanos este background también de construir cosas que creo que, como decías tú, has ido construyendo como bastantes, algunos proyectos hasta llegar a día de hoy. Sí, yo tuve la oportunidad de montar mi primer proyecto, mi primera empresa con 17 años. Ostras. Era una empresa un poco tricky. Nosotros lo que hacíamos era asistir a formaciones de gente muy buena y nos las copiábamos para ofrecerlas baratas esas formaciones a gente que estaba en la universidad o que estaba en bachiller, etcétera. Y bueno, estuvo muy bien, ¿no? Porque al final era una manera de acercar un tipo de habilidades y un tipo de conocimientos que habitualmente no estaban al alcance de pues, personas que están en este tipo de edades. Pues imagínate, ¿no? Pues hablar en público, técnicas de resolución de conflictos, técnicas de Ujú. negociación. Incluso creamos una brújula vocacional de cómo ayudarte a decidir hacia dónde querías enfocar tu carrera. O sea, todo ese tipo de cosas, la verdad es que ahora se está hablando bastante, pero estamos hablando de hace Ujú. 12 o 13 años, no más, 14 años, no era tan común y la verdad es que nos lo pasamos súper bien, pero no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo y finalmente fracasamos estrepitosamente. Pero bueno, ese fue un poco el primer proyecto. Luego empecé como freelance a ayudar a organizaciones, además de una manera muy chula, que a mí me llamaban aquellas empresas que estaban pues más, yo siempre digo, en llamas, ¿no? Que había Ujú. muchos problemas y que ya había pasado por ahí mucha gente para intentar solucionarlos y que de repente habían visto que igual había que solucionarlos desde la parte de gestionar personas y desde ahí Ujú. construir proyecto y no al revés, ¿no? Y, y eso es algo que fue muy bien. Y en paralelo, pues me uní a un equipo de fútbol sala también para construir, que el presidente lo cogió en tercera división, además a punto de descender, y lo subimos a segunda B, luego lo subimos a Ujú. segunda y ahora estamos en playoffs de Qué ascenso a bueno. primera división. Y en medio de toda esa movida, en febrero del 20, con mucha visión de lo que iba a venir por delante con una pandemia, decidimos, conocí a Paula meses antes, que es mi cofundadora, y decidimos montar Fresh. Qué guay. O sea que en parte ya empezaste como freelance también, un poco a apuntar maneras hacia lo que os Sí, dedicáis en Fresh People. totalmente, totalmente, totalmente. Qué guay. Vale, pues antes de entrar en Fresh People, me gustaría saber desde tu punto de vista qué es este concepto de una marca. Me hicieron otro día esta pregunta y yo la intenté definir como todo aquello que no se puede expresar con palabras y que habla de tu empresa. Ujú. Y al final, para nosotros ha sido muy relevante porque yo creo que todos estaremos de acuerdo que en el mundo de los recursos humanos lo que mayor encontramos son cosas muy rancias o consultoras rancias o softwares totalmente impersonales que da igual que gestionen personas que Ujú. pantalones Ya. o incluso agencias, ¿no? De selección totalmente voraces que trafican con currículums. Y nosotros queríamos, en medio de todo ese ruido, pues estar en un lugar donde, sin tener que decir que éramos diferentes, se entendiese, ¿no?
que por lo menos perseguíamos el sueño de ser diferentes y de tener un impacto distinto. Y eso no se puede, o sea, tú no, es como cuando tú le preguntas a una persona, oye, ¿cómo te defines? Y dice, pues yo soy súper humilde. Eso tú no lo puedes decir. Eso Claro. tiene que entreverse, tiene que leerse en cómo te comunicas, en cómo hablas, qué acciones tienes, cómo, ¿no? Te relacionas con todos tus grupos de interés y la condensación de todo eso que no se puede expresar con palabras, eso es para mí la marca. Genial. Ahora hablabas también de diferenciación y me interesa muchísimo que, acompañado de la definición de qué es Fresh People, pues que también nos digas qué es lo que lo hace diferente también de todo este ruido que estabas comentando. Pues es una muy buena pregunta. Lo primero que nos hace diferente es el para qué. O sea, nosotros tenemos un para qué muy claro, que es que la gestión de personas genere un impacto en el negocio. ¿Y eso Ujú, qué significa? Significa que cada vez más managers sientan que pueden desbloquear todo el potencial de su equipo, construir mejores equipos, gestionarlos mucho mejor, hacer que la gente consiga nuevos objetivos que van a impactar tanto en su parte personal como en profesional, que las personas puedan vivir esa aventura de una forma mucho más auténtica, teniendo feedback, generando relaciones positivas, sabiendo lo que se espera de ella, trazando planes de acción para que pueda crecer, y que todo eso esté 100% linkado con el negocio y con cómo desde ese tipo de relaciones y ese tipo de situaciones impactamos en que cada vez las organizaciones sean negocios más sostenibles. Esa es vale, y la gran diferenciación a nivel de para qué. genial. ¿Y cómo trasladáis todo esto a vuestro primer MVP o el producto mínimo viable como para lanzar el proyecto? Pues hemos evolucionado mucho porque al final esto lo tradujimos en una serie de servicios determinados destinados a un tipo de empresa determinado, principalmente startups o empresas de Ujú, tamaños similares. Y así es como nacimos. 4 servicios muy concretos que sabíamos que ayudaban a empresas muy concretas. Además, con una visión de, oye, construyo contigo mi metodología. Nosotros siempre decimos que la metodología está enfocada para encontrar la mejor manera de construir contigo, no para meterte un modelo que ya es un refrito de 80 que he hecho antes, ¿no? Sino ya. para trabajar contigo de una manera determinada. De hecho, la expresión hoy de eso es que vengo ahora de una reunión con una compañía gigante y vemos cómo nuestra metodología nos permite adaptar lo que ya tienen y lo que necesitan y construir con ellos ese puente, ¿no? Entonces, Ujú, básicamente, nosotros empezamos así, con esa situación. Servicios muy definidos para clientes muy definidos. Entonces, a partir de ahí fuimos evolucionando. De eso pasamos a servicios muy claros que nos daban margen para distintas tipologías de clientes. Cuando vimos que eso funcionaba, empezamos a crear primeras herramientas, sobre todo en entornos de no-code, para que eso que nosotros construíamos tuviese perdurabilidad en el tiempo. Es ujú, uno de los grandes retos de las empresas de servicios, que hacen cosas, pero luego, a medida que evoluciona el tiempo, el impacto tiende a cero, ¿no? Y ujú. el lugar donde nos encontramos hoy, que es que al final tenemos dos suites, ¿no? Una suite de servicios y una suite de software que se entrelazan entre sí y que según tus necesidades construimos la parte de servicio y aplicamos la parte de software para que tú consigas trazar ese puente. Pues imagínate, por ejemplo, oye, mis managers no dan feedback, no sé cómo desarrollar el talento, tengo rotación porque la gente buena siente que no tiene oportunidades para crecer, pues nosotros te ayudamos a construir el camino para que eso no suceda. Vale. He visto en la web acompañamiento y recruiting, ¿no? Tenéis como estos 2 grandes grupos definidos. Exacto. Ayúdanos un poco a definir, cuál es cada parte y cómo impacta también dentro de las empresas. Totalmente. Nosotros en la parte de servicios dividimos en recruiting y acompañamiento, como tú dices. Al final, nuestro planteamiento en el mundo de la selección es tratar de hacer dos cosas y es acompañar a la empresa que entienda lo que realmente necesita, que es el gran Ujú, problema. El problema no está en buscar talento, sino que la mayor parte de empresas no saben lo que necesitan, no saben lo que ya. necesitan a nivel cultural, no saben lo que necesitan a nivel básico de qué es la aportación que tiene que hacer ese rol. Y eso yo lo defino con una frase y es que al final las empresas contratan por lo que se ve, pero acaban despidiendo por lo que no se ve. Entonces nosotros les ayudamos a entender qué es lo que necesitan tanto en el plano visible como en el plano invisible y les acompañamos durante todo el proceso hasta que son capaces de contratar el perfil. Y lo mismo con los candidatos, ¿no? Les acompañamos en todo ese proceso,
de conocer la empresa, de entender si son la persona adecuada, si no, de que haya muchísima claridad en lo que van a recibir. Y todo esto por detrás, en nuestro caso, tenemos una serie de tecnologías, tenemos una parte de referrals propia, parte de base de datos, newsletters, etcétera, que nos permite agilizar bastante todo este proceso. Eso es la parte de recruiting. Vale. Lo que se ve y lo que no se ve de los candidatos, digamos, de la gente que entra o de las Y empresas. de las dos, porque De hay las que, dos. hay que encajar esas dos partes. Te pongo un Claro. ejemplo. Las empresas, sobre todo, por ejemplo, startups, cuando empiezan a tener dinero, suelen irse a fichar gente que haya tenido experiencias previas como súper potentes, ¿no? Pues el ex no sé qué de Uber, el ex no sé qué de Amazon. Y no están viendo cosas como, oye, esta persona está en el momento vital que le interesa de verdad el momento vital de mi compañía. La cultura que yo tengo dentro de mi organización y cómo me relaciono con mi equipo y cómo se relaciona mi equipo entre sí, tiene sentido para esta persona determinada. Todo eso Ujú. nos lo saltamos y al final todo eso es lo que sin duda acaba marcando la diferencia. Qué bueno. ¿Nos podrías extender un poco este listado de cosas a la hora de contratar que deberíamos tener en cuenta? Porque me parece muy guay. O sea, uno de los temas, ya has comentado, es en la cultura de marca, que luego nos extenderemos un poco, pero el momento vital, ostras, me parece muy relevante también a tener en cuenta y quizás no todo el mundo piensa en esto. ¿Hay algunos puntos más que tú crees que son bastante claves a la hora de contratar a alguien que deberíamos tener en cuenta? Pues de más importante a menos, yo diría encaje cultural. Eso es lo más Ujú, importante, la base de la pirámide. Si no tienes ujú, eso, todo lo demás va a seguir mal. Momento vital sería el siguiente. Que lo que la empresa necesita y lo que tú quieres dar encaje en tu momento. ujú, Y esto no siempre encaja. Esto es súper importante. Tercero es claridad en las exigencias del rol sobre las habilidades que necesitas para poder, digamos, llenar, ¿no? Completar esas necesidades de ese rol. Entonces, esas habilidades para poder hacer eso. Y por último, experiencia, ¿vale? ujú, Entonces, incluso podría como una cúspide que es eh, impacto. Y cuando te hablo de impacto, te hablo de haber conseguido cosas muy similares en entornos distintos, ¿vale? En claro. experiencias anteriores. Ujú. Sería como la pirámide. Lo ideal es que encaje toda la pirámide, entonces es muy probable que si de verdad encaja, pues vaya a ser un súper éxito, pero el orden de importancia sin duda es ese. Es súper interesante, porque normalmente estoy seguro que muchísimas empresas ponen la experiencia por encima de todo y tú lo estabas poniendo ya en último lugar de esta pirámide que nos has comentado y en primer lugar ponías la cultura de marca. O sea que me gustaría saber también desde vuestro punto de vista qué es este concepto de cultura de marca, cómo lo definiríais. Yo te diría que yo hablaría de cultura y si quieres tú complementas con la parte de marca, porque ahí una reflexión que podemos hacer, pero la cultura de una organización, que por cierto, siempre va a existir, ¿no? Ujú, Sea gestionada o sea un accidente, mm, siempre va a existir, son todo aquello que las personas del equipo hacen y deciden y valoran sin ujú, pensar, ¿vale? Sin hacer un gran raciocinio. ¿Y eso qué significa? Cómo nos comportamos, cómo tomamos decisiones, cómo comunicamos, qué rituales tiene la propia empresa, qué drivers tiene la gente para tomar según qué decisiones. Todo eso forma parte de la cultura de la organización. Entonces, al final, no es un constructo simple que puedes abarcar sobre una determinada situación, sino es todo lo que está sucediendo dentro de tu organización y que muchas veces no es consciente la propia organización que está sucediendo. Es decir, las ujú, empresas donde la gente, por ejemplo, se critica, no son conscientes de que la gente se critica. ¿Sabes? No hay una meta reflexión sobre esto. O las empresas, por ejemplo, que tienen miedo al cambio, no piensan que tienen miedo al cambio. Lo que piensan es, oye, siempre hemos hecho esto así y ya, funciona, ¿no? Entonces, sobre todo, una cultura trabajada es una cultura que se observa a sí misma y que es capaz de entender justo este plano de pensamiento anterior, ¿no? Es qué está sucediendo y por qué está sucediendo esto. Entonces, al final eso es ujú, la cultura, ¿no? Una amalgama de cosas que al final
acaban haciendo que las organizaciones se comporten de una manera determinada. Ujú. Probablemente ese comportamiento y cómo se relaciona con sus grupos de interés, ¿no? Es cuando entramos en la parte del iceberg que se ve, ¿no? Que es esta cultura de marca que puedes reconocer. Genial. Una cosa que quería comentar contigo es, ¿qué papel juega la marca en la captación de talento? Porque muchas veces se entiende la marca simplemente como un elemento de captación de clientes o de generación de vínculo con los clientes, pero me he encontrado muchas empresas que también dicen, oye, queremos crear contenido, queremos empezar a hacer algo, por ejemplo, en LinkedIn, no solamente para captar clientes, sino porque queremos captar y retener también nuestro talento. Es decir, de alguna forma queremos ser una entidad con reconocimiento, con cierto estatus, para que la gente quiera venir a trabajar con nosotros o no quiera irse a trabajar en otro sitio que quizás pagan un poquito más, pero como nosotros somos X marca que vamos a trabajar, pues quizás esto retenemos un poquito mejor. Entonces, retomando la pregunta, ¿qué papel juega la marca también en toda esta captación de talento? Al final tú tienes dos clientes. Tienes un cliente interno y un cliente externo. El cliente externo es aquel que viene a comprar tu producto o servicios o a usarlos. Y incluso ahí podríamos hablar de cuántos tipos de clientes tienes después, ¿no? El que te compra, el que te usa, el que... En fin, hay mil cosas. Y luego tenemos el cliente interno, ¿no? Que son aquellas personas que trabajan en tu organización durante un tiempo determinado para conseguir unos objetivos personales y además Mm, aportar una contribución a la organización para que consiga sus objetivos profesionales. Y lo explico así porque cuando lo ves así es mucho más fácil, ¿no? De entender que al final no existe una lealtad acérrima, como no existe una lealtad acérrima del cliente externo, sino que lo claro. tienes que enamorar, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. una vez entendido eso, la marca para tu cliente interno se trabaja al final de dentro a afuera, es decir, de cómo trato, cómo convivo, qué lugares genero, qué espacio genero, espacio más allá del espacio físico, ¿eh? Mm, ¿Qué organización al final genero para la gente que ya trabaja dentro de esta organización? Y desde ahí, cómo todo esto lo voy utilizando para detectar qué otras personas, qué otros clientes internos necesito, dónde están, qué tipo de mensajes les interesan, qué de lo que yo soy les puede interesar y trasladarles toda esta comunicación, ¿no? Y ese es un poco el reto que tienen las empresas a nivel de marca empleadora, que muchas veces hacemos la segunda parte, comunicamos hacia afuera, pero no nos damos cuenta de que tú ya tienes unos clientes a los que ujú, tienes que mantener satisfechos. ujú, Entonces, o trabajas esa parte interna y desde ahí impactas es como al final una marca, ¿no? Tú puedes decir, no, somos súper eco-friendly, súper molones, tal, lo que quieras, pero si luego, cuando el cliente te compra, no ve nada de eso, pues te va a durar poco ese cliente. ujú. Total. Sí, mira, el otro día estaba hablando con una marca que me comentaba que están haciendo un podcast interno que no van a publicar en ningún feed público, sino que lo van a hacer simplemente para crear cultura de puertas hacia adentro, que es algo que también he escuchado de otras marcas y que me parece algo súper importante y súper interesante. Y del mismo modo que yo estoy haciendo este podcast de modo abierto para captar también clientes o para que la gente vea lo que hago, pues me parece súper interesante como ejercicio de hacerlo de puertas hacia adentro para este otro perfil de clientes que tú dices, ¿no? Para fidelizar a los que ya tenemos dentro. Totalmente. Al final es la realidad, ¿eh? O sea, estoy cansado de ver organizaciones que hacia afuera generan una comunicación brutal y hacia adentro la gente está quemadísima y hay Ya. malas prácticas y tal. Y luego todo lo contrario, que es lo que mola, ¿no? Porque es donde se puede explotar gente, organizaciones que hacen cosas increíbles, que su marca al final, pues a nivel cliente interno, pues piensas, esta organización que es muy industrial o es muy no sé qué, no me apetece, pero luego descubres cuando estás dentro, cuando nosotros trabajamos con algunas, que dices, Ujú, pero es brutal, o sea, si lo que estamos pudiendo construir aquí, el entorno que se está generando aquí, vamos, es un lugar increíble para trabajar. ujú, total. ¿Vosotros cómo lo hacéis para empaparos de la cultura de marca de estas empresas para las que vais a trabajar y, por lo tanto, para las que vais a captar el talento? ¿Cómo hacéis este proceso? Hablar con las personas.
hablar con las personas. El gran reto de recursos humanos es hablar mucho más con los equipos. Entonces, hablando con los, para lo que sea, hasta desde un proceso de Mm, selección hasta para montar toda la cultura de una organización de 20.000 personas, la base es hablar, escuchar, entender, saber qué les preocupa, saber qué les ilusiona, saber qué les hace llegar todos los días, cómo toman decisiones, por qué toman esas decisiones, qué cosas les ilusionan de lo que hacen el día a día, qué cosas no. Si pudiesen cambiar algo, qué cambiarían. Analizar, ¿no? Cómo creen que suceden las cosas. Y, por ejemplo, cómo analizan de por qué suceden las promociones, por qué suceden los despidos, por qué suceden las celebraciones, qué creen que hay detrás de las comunicaciones. Como te decía, ¿no? Al final, la cultura es un metaconcepto bastante complejo. Lo podemos simplificar al máximo y hay gente que vive de simplificarlo y está genial. Pero al final, para descubrir todo eso, necesitas hablar con las personas, generar una mm, serie. Nosotros en la parte de software tenemos herramientas, ¿no? Para estar midiendo cómo responden las personas hacia esos estímulos de este tipo de cosas que te estoy comentando. ujú. Entonces es muy interesante porque tienes dos visiones, una más cuantitativa y una más cualitativa de la misma realidad. ¿Cómo lo medís? Me interesa muchísimo esto. Tenemos dos formas de medirlo nosotros. Tenemos una parte que es sobre una serie de ítems. Tú piensas que nosotros llevamos repitiendo una misma metodología con más de 100 clientes. Con Ujú, lo cual, tenemos estructuras culturales que podemos comparar. Esto es súper interesante. claro. Imagínate, yo puedo comparar culturas más jerárquicas, más Ujú, planas, culturas donde hay una percepción de meritocracia o hay una percepción de, no sé, de autoritarismo o ujú, hay todo eso, nosotros lo medimos. Entonces, todas esas cosas que medimos las podemos comparar con otras organizaciones. Y en claro. esa comparación encontramos muchísimos conceptos. Pero luego, es una de las partes más chulas, nosotros guiamos a los managers en qué conversaciones tienen con sus equipos y cómo tener conversaciones sobre cultura y cómo puntúan el nivel de alineamiento de sus equipos con la cultura que están tratando de construir según el área de negocio, según el nivel de la persona. Entonces, Ujú, claro, tenemos una capacidad brutal de ver qué está sucediendo en las organizaciones y sobre todo de prever qué va a suceder, que es lo más interesante. ujú, Imagínate, podemos prever que una persona va a salir de la empresa. Podemos prever que, que hay un equipo que está totalmente desalineado con la cultura de otros equipos. Podemos prever una mala decisión de alguien que se le ha hecho manager, pero que en realidad no debería haberse hecho manager porque no está alineado con la cultura de la organización. Todo qué bueno. eso, nosotros, que es la parte de software que estamos construyendo, pues es brutal, ¿no? Porque nos da un escenario de cosas que podemos utilizar para ayudar a las empresas espectaculares. Claro. Ostras, tengo muchísimas preguntas, sobre todo esto que has comentado ahora, porque me Claro. parece, espectacular. Claro, os veo una mentalidad como muy de consultor. O sea, ¿acabáis vosotros también estructurando algunas culturas? Que quizás os vienen algunas marcas, os piden, vuestros servicios para poder contratar, pero les decís: "Es que no tenéis realmente una cultura definida y esto es esencial para que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo". ¿Esto os encontráis con esto? ¿Vosotros Sí, también sí, actuáis sí, en sí. este sentido? Sí, sí, sí. Es que nosotros hemos dado con una tecla, que es la que afortunadamente nos está llevando a un nivel bastante chulo y es ser capaces de hacer coexistir esta mentalidad, yo no diría de consultor, sino de constructor, Ujú, eh, con una mentalidad de escalabilidad de software y que ujú, eso conviva. Ese es un poco nuestro secreto. Entonces, nosotros tenemos un modelo que básicamente, a grandes rasgos, tiene tres fases. La primera es construir, la segunda es integrar y la tercera es escalar. Entonces, vale, vamos haciendo esa finura de, oye, lo que no tengas no pasa nada, vamos a construirlo, vamos a integrarlo en tu día a día y vamos a darte la capacidad de que lo puedas escalar a lo largo y ancho de tu organización. Insisto, seas 25 o seas 25.000. qué guay. Cuéntanos un poquito más, en profundidad cada uno de estos puntos de construir, integrar y escalar.
¿Cómo trabajáis a grandes rasgos? Porque entiendo que es algo bastante complejo, pero a grandes Sí, rasgos, si nos quieres clarificar un poco. y hay parte de la salsa secreta ahí, pero Claro, por eso, no desveles el ingrediente secreto si no quieres, pero no, al final es lo que te decía, siguiendo con lo que hablamos al inicio, la herencia de esos servicios es la Ujú, parte de construir, claro, ¿vale? Mira, te lo voy a decir de otra manera. Hay dos polos, las consultoras y los SaaS de recursos humanos, ¿vale? vale. Las consultoras son flexibles, con lo cual pueden generar mucho impacto porque el humano es capaz de adaptarse a distintas realidades, pero la capacidad de escalar ese impacto es prácticamente nula, ¿vale? Ujú, O tienes que poner una cantidad de recursos que hace que los costes se vayan a algo inasumible para el 99,9% de organizaciones del mundo. Los softwares de recursos humanos te dan la escalabilidad, pero desde mi punto de vista, en la mayor parte de esos procesos son la burocracia del siglo XXI. ¿Qué significa eso? Que digitalizan aquellos procesos que antes se hacían en papel y ahí son imbatibles. Y ya hay softwares haciendo eso y haciéndolo espectacular. ¿Vale? Registro horario, ujú. vacaciones, tal, gestión documental, recordatorios de cosas de random, incluso me atrevería a decir hasta evaluaciones básicas. Eso te lo hacen y oye, antes se hacían en papel y ahora se hacen en software y el avance es increíble. ¿Qué pasa? Que cuando vas a cosas más complejas y la gestión del talento, hablamos de personas y el nivel de complejidad aumenta muchísimo, ese enfoque, digamos, inflexible o orientado a la escalabilidad del SaaS hace que sea muy difícil que realmente puedas evolucionar la empresa desde ahí, porque necesitas una metodología concreta, una forma de construir concreta, entonces se vuelve muy complicado. Resumen, los SaaS de recursos humanos no son capaces de cambiar mentalidades. Si no cambias Ujú, mentalidades, es imposible que puedas generar nuevos avances culturales, ¿vale? Y al final, ¿qué sucede? Pues que ves organizaciones que han hecho inversiones brutales. Ya no pienso en softwares masivos, sino pienso en softwares de corporaciones, ¿no? Y ves a los equipos de recursos humanos persiguiendo como la policía a los managers para que hagan una serie de reuniones y performance review, que seguro que te ha pasado, Tony, que no sabes ni para qué la hacen, ni el manager lo sabe, ni el individuo tampoco, pero aquí estamos. Todos sabemos que esto va a tener un impacto en el salario, pero a saber de dónde viene y cómo viene, ¿no? Y se genera ahí un caldo de cultivo raro, donde al manager cada vez le apetece hacerlo menos, el individuo, el empleado, tiene más incertidumbre sobre qué va a hacer con esto y al final no sirve para nada, ¿no? Nosotros nos hemos ubicado en el centro. Oye, yo sé que tengo que ser flexible para construir y tengo que darle escalabilidad. Entonces, este modelo nos ha llevado a no solo paquetizar tanto el servicio como el software, sino ir un paso más y lo que nosotros llamamos legalizarlo, ¿vale? Que es ujú, cada parte de esos paquetes está luego basado en bloques de Lego, digamos. ujú. Entonces, según tu necesidad, yo te cargo unos bloques de Lego u otros, ¿no? De servicios y de software. Y esto es un poco la clave para nosotros, porque eso es lo que nos permite, pues con empresas gigantes, ser capaces de decir, oye, me adapto y con lo que tengo construido pongo las piezas. Claro, tienes que saber de esto. Si no sabes de esto, que es una Claro, barrera de claro. entrada muy grande, lo tienes muy complicado. Pero te pongo las piezas y construyo contigo lo que tengo que construir para que eso suceda. Y luego puedes, con piezas muy similares, ayudar a organizaciones que tienen otro tipo de necesidades, ¿no? Y eso es parte de nuestro modelo de éxito. Genial. Vamos a ponernos en la situación de que una empresa pues ya tiene su cultura de marca muy bien definida, que vosotros habéis hecho pues el proceso de buscar esta pieza que encaja dentro de la organización. ¿Cómo se hace el onboarding para que esta persona asimile lo que es la cultura de esta empresa? Dices cuando contratamos una persona pues nosotros, vuelvo a lo mismo, en ese modelo de construir, integrar y escalar, si lo has hecho bien, tienes un proceso para esa persona a nivel cultural, a nivel de Ujú, habilidades, a nivel de qué expectativas. Luego eso tiene un seguimiento, ese seguimiento va evolucionando, tu manager te va dando feedbacks de más amplios a más concretos durante todo ese proceso. Pero no me metería ahí, te diría como algo aplicable, para todo el mundo. ujú, Sea como sea, tienes que tener un proceso de onboarding que tiene que cumplir dos objetivos principales. Uno,
entiendo lo que se espera de mí. 2, te acompaño en el camino para que consiga lo que se espera de ti. Eso es imprescindible, ¿vale? Y cuando te acompaño en el camino te doy los recursos, te doy la información, te doy el feedback, te doy las reuniones necesarias, pero partimos de claridad, de que entiendes perfectamente qué es lo que se espera de ti. Vale. Y todo esto, digamos, les dais un documento, les hacéis un tour guiado, digamos, habla con distintas partes de la empresa. Depende del tipo de organización, volvemos al mismo. En esa fase de construcción, según el tipo de empresa, tendrá sentido construir unas cosas u otras. Habrá empresas que Ujú. tengan un montón de cosas ya hechas y que lo que les esté fallando es en cómo el manager o la manager gestiona esa relación. Habrá otras que necesitarán entender que es un proceso de onboarding y construir las bases. Ahí va a haber muchas casuísticas. Acabaremos en una forma de trabajo determinada, pero el punto de partida de cada organización va a ser muy distinto. Tú lo comentabas antes también que quizás hay gente que puede, incluso pasando todos estos filtros, no acabar de encajar dentro de la organización por lo que sea. Ah, Totalmente. ¿cómo se actúa en estos casos? O sea, ¿se hacen esfuerzos para que esta persona encaje primero o directamente se pasa pues, a finalizar la relación? Creo que hay que esforzarse mucho, pero no demasiado Ujú. en este tipo de situaciones. Es decir, y esto es muy, muy fácil, entre comillas, cuando eres más de 100 personas, cuando eres 15 y has contratado a una persona, no es tan fácil, porque el impacto Ya. de esa persona sobre el negocio, sobre el equipo, etcétera, es muy grande. Pero sea como fuere, yo creo que vale la pena esforzar. O sea, una de las cosas claves es que si tú has hecho buenas selecciones, sabes por qué has contratado. Ujú. Y sabes las dudas que tenías también. Eh, y sabes la apuesta que estabas haciendo en el caso de que estuviese haciendo una apuesta. Con lo cual, eso tú debes anticiparte e ir dando feedback sobre esto de forma muy constante. Y ahí es donde entra la parte de esforzarte, ¿no? De, oye, si te sorprende algo que te encuentras por el camino, pues trabájalo, ¿no? Pero muchas cosas, si has hecho un buen proceso de selección, las tienes bastante claras. Entonces, desde ahí, desde mi punto de vista, es dar feedback, dar acompañamiento, dar claridad. Y si después de ese proceso de dar feedback, dar acompañamiento y dar claridad no funciona, yo creo que es mucho más interesante asumir el error y es Ujú. bueno para ambas partes que no intentar encajar una pieza de un puzzle que no encaja. Claro. ¿Y cómo se le Claro, yo entiendo, el punto de vista. ¿Cómo se le transmite esto que es beneficioso para las 2 partes al trabajador, que normalmente es la parte débil también, la parte que queda un poquito más descubierta, ¿no? La empresa al final, pues va a tener que pagar lo que sea en cuanto a finiquito, etcétera, y va a contratar otra persona para que ocupe este lugar. Desde el punto de vista psicológico, para la persona que queda fuera de la empresa, aunque sea lo mejor, porque a veces es así, las relaciones a veces hay que cortarlas y punto, ¿cómo se le traslada que esto es lo mejor para esta persona? Tampoco es fácil, ¿eh? Para el lado de la empresa depende del tipo de rol, puede ser muy Sí, sí, traumático, ¿eh? Y puedes pasar muchas total, noches sin total. dormir. Em, si tú has hecho los deberes, y eso significa que has dado claridad, que has dado Mm, feedback y que has dado acompañamiento, no va a haber sorpresa. No va a haber sorpresa. Otra persona más o menos lo va a intuir, vale. lo va a tener claro. Entonces, desde, difiere mucho el tipo de rol que es. Si es un rol tecnológico o de que hay necesidad en el mercado de este tipo de perfiles, al final es como, oye, aquí no vas a estar a gusto porque voy a estar todo el día dándote un feedback que no te va a Ujú. gustar, no hemos visto evolución o lo que sea, pues seguro que hay otro sitio donde sí que Ya, encajes. A ver, muchas veces no es que sea bueno o malo nadie, sino que hay encaje o no hay encaje. es eso, sí, Entonces, sí, sí. cuanto antes mejor. En el caso de que seas un perfil que no tiene tanta demanda en el mercado, pues hay un trabajo interno tuyo importante que tienes que mm, hacer. Al final tienes una decisión que tomar en esta vida y es si el universo conspira a favor o en tu contra, ¿no? Pues ya está, esa es la única decisión que tienes que tomar en este mundo y a partir de ahí ya todo va sucediendo porque vas gestionando de una manera o de otra.
Pues en ese sentido hay un trabajo muy, muy personal que la empresa no va a hacer por ti, que es, oye, la empresa va a llegar hasta donde va a llegar y Ujú. luego tú lo verás como una oportunidad o una amenaza. Y evidentemente eh, el despido es uno de los procesos más traumáticos que una persona puede vivir Ujú. y depende de tu situación familiar más aún. O sea, Claro, te pongo un ejemplo. Tú imagínate que una persona eh, cambia de trabajo, apuesta por una empresa y 3 meses después la cosa claro. no funciona Sí, y sí. esa persona tiene 2 hijos pequeños y una pareja y se acaba de comprar un piso. Ujú. A ver, no es una situación ideal, evidentemente, pero es que desgraciadamente y más en el entorno actual, estamos ahí y las organizaciones están tomando, que es bueno, mucha más conciencia de que el impacto humano tiene un retorno total en el negocio, pero también son cada vez más selectivos con qué personas integran dentro de la organización. Ujú. Pues no es agradable, pero bueno, si te han acompañado y te han dado un feedback de calidad se han hecho las cosas bien, incluso puede ser que de ahí salgan oportunidades paralelas o mil cosas. Vale. Ah, ¿habéis detectado como puntos críticos, podríamos decir así, de la cultura de marca o puntos en los que quizás deberíamos prestar un poquito más de atención porque son quizás complejos a la hora de asimilar para las personas o nuevas o incluso las que ya están dentro o algo por el estilo? ¿Aquellos puntos en los que quizás debamos poner un poquito más de atención? O sea, si una persona llega a una organización y toda la cultura le parece extraña, es decir, Ujú. se tiene que adaptar a todas las formas de proceder de la organización, mal vamos. O Ya, sea, eso es que has hecho mal el proceso de selección. Pero si lo que planteas es, oye, pues por ejemplo, ¿no? Una persona que viene de un entorno más estático y entra en una startup y se encuentra, todo pasa ya, muy rápido, que hoy nos vamos a triunfar, pero mañana vamos a fracasar, tal, bueno, porque no te tengo que contar, porque ya lo vivimos todos y yo al final te haces inmune, ¿no? Este tipo de situaciones. Pero, claro, si esta persona necesita un acompañamiento, este tipo de cosas son las que más les cuestan, por ejemplo, en este tipo de perfiles, pues asimilar, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que ayer estuviésemos celebrando no sé qué y fuese increíble y hoy estuviésemos en un punto totalmente distinto y pensamos que nos vamos a arruinar? O sea, no lo entiendo. Y claro. dices, ya, pues esto es una startup, ¿no? Entonces, hay que acompañar, ¿no? A las personas en ese proceso, que no es fácil. No es fácil. Genial. Me gustaría saber también cómo creáis marca desde Fresh People. ¿Qué hacéis? ¿Creáis contenido? ¿Qué tipos de acciones hacéis? Como también para generar esta imagen que estábamos comentando antes, que os es más fácil desde el punto de vista de la contratación de talento también para vosotros y al mismo tiempo para captar este tipo de clientes que a vosotros os interesa. Aprendemos de nuestros propios errores, la verdad. De verdad que es alucinante cómo sabiendo todo lo que sabemos de gestión de personas, porque al final hay un equipo detrás espectacular, todo lo que sabemos, cometemos errores como cualquiera de las empresas de las personas con las que nos estarán Ujú. escuchando. Entonces, aprendemos de esos errores, vemos por qué los hemos cometido, aun sabiendo que los cometíamos o aun sabiendo que eso no se hacía así o era un error, y entonces intentamos transmitir la manera más fácil que nos hubiese venido a nosotros bien de entender esto para poder aplicarlo en esas situaciones. Ujú. Ese es nuestro principio de cómo comunicamos la marca. Al final nosotros queremos hacerle la vida fácil, como decíamos, a esos managers, líderes de empresas y que los equipos de recursos humanos de las empresas más grandes compren ese discurso para sus equipos, ¿no? Nosotros no somos un producto para recursos humanos como, pues, digamos, pues la mayor parte de software al final están hechos para recursos humanos, ¿no? Nosotros el protagonista no es el recursos humanos, es el equipo, es el individuo. Ujú. Entonces, necesitamos hablar un idioma que las personas que se están encontrando todo el día estos problemas hablan. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Que creo que se entiende muy bien. Nosotros podríamos estar hablando de las 7 técnicas más eficaces para dar feedback a un compañero o a un empleado. Pero eso está muy bien, tú lo lees, fenomenal, pero luego
tienes que tener la valentía de ponerte delante de una persona y decirle algo que no le va a gustar. Y ahí las 7 técnicas de feedback ya no sirven para nada. Pero nosotros no hablamos de eso, hablamos de, oye, cómo dar feedback de calidad va a ayudar a que tú puedas tener un mejor equipo y ese mejor equipo pueda ayudarte a conseguir los resultados. Y entonces vamos a animarte a que te atrevas a dar ese feedback aun sabiendo que es difícil y que te sientas que tienes las herramientas adecuadas para darlo. Entonces nosotros nos comunicamos así, nos comunicamos desde el problema que los usuarios, que no son los clientes muchas veces, o sea, bueno, son otro tipo de clientes, ¿no? Pero quien nos compra es uno y quien vive la experiencia fresh a veces es otro y tenemos que conseguir, ¿no?, que ese mensaje llegue. Porque al final, si no, llegas a una empresa y dicen, ya hay otra empresa aquí de recursos humanos que va a contar sus movidas, que va a estar aquí consumiendo mi tiempo y luego no va a haber ningún impacto. Eso es lo primero que piensa un manager más o menos experimentado cuando entra a una empresa. Ahora, que es la parte de la marca que te decía, si tú llegas con un modo de comunicación de, oye, yo vengo a ayudarte, yo me comunico desde ayudarte a ti, desde construir contigo, desde entender tus problemas, de darte la capacidad de que tú los puedas resolver y a todos tus compañeros managers también, y además que todo esto está alineado con la empresa, ¿vale? Y igual en la parte de selección, ¿eh? Ya hay otra agencia aquí enviándome currículums de gente que esto parece la bolsa, ¿no? El trading, suben y bajan las cotizaciones y no entiendes muy bien. Entonces nosotros, no, lo primero que decimos es, no, si yo lo que quiero es entender qué es lo que te hace falta. ¿Qué impacto estás buscando generar en el negocio y cómo ese impacto se traduce en una persona determinada, con un momento vital determinado, con unas habilidades determinadas, con una experiencia determinada, que encaja en la cultura de la organización y que te va a permitir llegar a ese siguiente nivel? ¿Y cómo lo comunicáis? ¿En qué formato, digamos? Pues mucho podcast, vídeo, discusiones del equipo que comunicamos, mucho LinkedIn, eventos propios, Vale. muchos eventos, conferencias. Sabemos que tenemos, o sea, al final, dentro de 5 años, no sabes dónde vas a estar como empresa. El que venga aquí, Tony, y te diga, "No, porque en 5 años vamos a ser líderes del mercado". Bueno, claro, en fin, no sabes dónde vas a estar, ¿no? Esa es la ambición, pero no sabes dónde Claro. vas a estar. Entonces, yo estoy bastante orgulloso de que hay un legado que estamos dejando y es un conocimiento de nuestra metodología y de nuestra forma de hacer que cada vez permea más. Tanto Ujú. en la gente que nos ve, escucha en LinkedIn, eventos, conferencias, radio, etcétera, como en los clientes, ¿no? Nosotros tenemos como una visión a final de 2024 y es tener 1.400 managers gestionando sus equipos en el fresh way, ¿no?, que decimos nosotros, de manera fresh, ¿no?, con nuestra forma de entender la gestión de personas, ágil, humana, centrada en el negocio, todo lo que estoy comentándote. Entonces, al final ese es el legado que queremos dar. Entonces, lo comunicamos con esa ambición. Y ya te digo, pues, principalmente LinkedIn, pero sobre todo offline, muy enfocados en estas cosas que te estoy diciendo. Muchos eventos, muchas... Bueno, pero es que te diría que cualquier persona que quiera hablar conmigo y me pone un LinkedIn, oye, hablemos de gestión de equipos, yo estoy encantado de hablar porque es el tema que nos apasiona, ¿no? Por ejemplo, en Lanzadera, que nosotros estamos allí, estamos todo el día dando charlas sobre gestión de equipos porque nos mola y es parte del propósito. Y si dentro de 5 años pues somos increíbles, pues será gracias a que hay mucha gente que nos sigue. Y si no, pues por lo menos hemos dejado un legado alucinante, ¿no? Guay, pues, oye, 1.400 managers gestionando de manera fresh. Comentas que es un poco el objetivo. No sé Sí. si tenéis por ahí algún otro objetivo, porque te iba a preguntar, por eso precisamente, si tenéis objetivos así a futuro. Ese objetivo, si se cumple ese objetivo, todo va bien. Hay Genial. dinero, hay crecimiento, hay oportunidades, hay todo. Con ese dinero hay todo. Claro, nosotros tenemos la ambición de que el software cada vez coja más relevancia, de que todo lo que estamos construyendo sobre el software a nivel de inteligencia artificial, a nivel de modelos de datos, incluso módulos distintos para nuevas necesidades que estamos detectando, pues que todo eso vaya viendo la luz.
y sobre todo que lo use la gente. O sea, a mí lo que me flipa es cuando veo cuando yo mismo uso nuestro software, a mí me flipa porque me ayuda a ser mejor manager y es una cosa que te da una sensación de control y de seguridad de que lo que estás haciendo tiene sentido, que es muy, muy interesante, pero queremos que eso lo vivan muchas empresas, ¿no? Entonces trabajamos con 3 segmentos muy determinados, que es startup, scale-up y pyme, ¿no? Pyme mediana grande, startup y pyme pequeña y corporación. Y pues tenemos que ser capaces de, a esos 3 segmentos tan distintos, darles lo que necesitan, ¿no? Y esa es un poco la visión y el reto que tenemos por delante. Pues te hago la última, José. ¿Sobre qué crees que debería aprender alguien que quiere crear una marca en este entorno digital? Lo que tú ¿Una marca quieras. o una empresa? Una marca. Una marca que tiene que ser auténtico. Que si lo tiene que pensar demasiado para que le salga, no va a funcionar. Entonces, yo lo pienso, por ejemplo, porque yo no necesito pensar en... Digo yo, José, que al final soy un poco el origen, ¿no? de la marca. Yo no necesito pensar en cómo se comunica Fresh, porque Fresh se comunica como yo me comunico. Entonces, esa autenticidad para mí es lo más importante. O sea, si mañana estoy yo solo en la empresa y tengo que hacer de especialista de comunicación, Fresh, pues probablemente sería peor la estrategia, probablemente sería peor la ejecución, habría muchas cosas que serían peor, pero en esencia habría un mensaje muy similar. Vale, está guay. Entonces dirías que está fundamentada en tus valores y en tu manera de ser la cultura de Fresh, ¿no? En este caso. Mía y somos 3 socios, que son Laura León, Paula Arias y yo. Pues hay una serie de valores que al final son los valores de Fresh, que compartimos, entendemos, una visión común, un propósito que nos mueve y todo eso pues lo comunicamos y nos alineamos mucho ahí. Genial. Pues oye, José, no sé si hay algo más que nos haya quedado y que quieras comentar antes de cerrar el episodio. Nada, darte las gracias. Me ha parecido muy chulo todo lo que hemos comentado y yo te diría que quizás el gran mensaje para todas las personas que nos estén oyendo y que tengan un reto de gestión de personas es que le pierdan el miedo, ¿no? a una gestión de personas ágil, humana y enfocada en el negocio. ¿Y eso qué significa? Pues que piensen qué objetivos de negocio tienen y luego vuelvan y se giren y se den cuenta que lo que tienen delante es una persona con emociones, ilusiones, miedos y que tracen ese puente, ¿no? Que no es fácil, pero que muchas veces nos quedamos solo en una de las dos partes y o solo vemos a la persona y no vemos el negocio, o vemos el negocio y no vemos a la persona, pero al final la clave es trazar ese puente. Muy importante. Pues dejaremos enlace a freshpeople.team, que es vuestra página web, y así la gente puede ver lo que estáis haciendo. Y nada, reiterar muchísimas gracias, José, por esta charla, es súper interesante y vamos hablando. Muy bien, gracias a ti, Tony, por invitarme.